Continuamos en Día a Día, ahora nos vinimos al living, vamos a hablar con una especialista en infectología, Adriana Bebacua, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. El tema más que nada que queríamos empezar como a preguntar y a hablar es en referencia a los dichos de Albino. Para quien no sepa, se está discutiendo la despenalización del aborto en el Senado y uno de los disertantes fue Albino y dijo barbaridades, si se quiere, por lo menos yo entiendo que es un calificativo, no correspondería en mi caso como periodista, pero la verdad es que no puedo calificarlo de otra manera. ¿Qué opinión te merece? La que me merece de verdad no la puedo decir en voz alta. Bien, gracias. Punto uno. No la digamos. No. Punto 2. ¿Qué me merece? A ver, yo me pregunto si este hombre lo dijo por ignorancia, que no creo porque es un médico, o hay otras intenciones detrás, que no sé cuáles pueden ser, pero bueno, yo lo he seguido un poco Albino, pero básicamente por el tema de la desnutrición, pero he leído algunas cuestiones de él y realmente tiene un pensamiento bastante retrógrado en cuanto a la educación sexual en las escuelas. Bueno, él pertenece a Opus Dei, ¿no es cierto? Entonces es un poco, a ver, los sectores más ortodoxos, por decirlo de alguna manera, y sin querer faltar de respeto. Lo que dijo es una barbaridad, como vos decís, desde el punto de vista científico. Así que para mí le faltó el respeto a la ciencia y le faltó el respeto a la gente. Sí, esto es lo que yo creo. Esto de que el preservativo no sirve, después que venimos por años trabajando para convencer a toda la gente, y no solo a los jóvenes, a veces eran más reticentes los más adultos que en usar el preservativo que los jóvenes. Trabajando, pero, a ver, la utilización del preservativo como método de barrera contra infecciones, que no es solamente el VIH, porque en este grupo de patologías que nosotros decimos ITS, infecciones de transmisión sexual, no entra solamente el VIH, entra la hepatitis B, la hepatitis C, sífilis, gran aumento hoy en día, muchísimo, sí, eso había leído. Blenorragia, en fin, hay un montón de patologías que tienen este ingreso por tener relaciones sexuales no protegidas. Y realmente lo que este hombre ha dicho, además el ejemplo de la porcelana es una idiotez, pero a ver... Sí, no. Eso es como, bueno, ahí ya sí, como, ni siquiera da para hacer no. Un análisis de pero, eso. Pero, a ver, discutir hoy el uso de preservativo es porque nunca, no sé, no abrió un libro. Pues hay trabajos muy serios ya realizados y voy a tratar de explicarlos muy claro. Se trabajó con miles de parejas, lo que se llaman parejas discordantes. Las parejas discordantes son cuando uno de los miembros de la pareja está infectado y el otro no. Entonces se subdividió en grupos entre aquellos que usaban consistentemente el preservativo en sus relaciones y aquellos que no lo usaban. En el grupo que usó en forma persistente el preservativo, 0% de tasa de infección. En cambio, en el otro grupo no. Así que estos son trabajos que además son multicéntricos, se han hecho en diferentes lugares, se han sumado la cantidad de pacientes. Así que ya, a ver, yo creo que tiene que ser incontrovertido el tema del uso del preservativo. Insisto, no solamente por el VIH. No solamente por el VIH, y además la forma del uso, porque yo recuerdo cuando nosotros éramos chicos, que íbamos recién empezábamos en la escuela secundaria, siempre recuerdo haber tenido un taller de HIV, que no veo que lo estén haciendo ahora. Bueno, esos talleres acá en la provincia los hice yo cuando fui no solo la jefa de programa, sino que hice el programa de SIDA en la provincia. Y ahí trabajamos básicamente con los jóvenes. Bueno. Trabajamos en escuelas, haciendo un convenio con el Consejo General de Educación, pero también nos abocamos a otro punto, porque cuando vos decís trabajás con el Consejo, estás hablando de educación formal. Y hay mucha gente que no tiene educación formal o que no va a la escuela. Entonces hay que trabajar también en lo que se llama educación no formal. Y ahí intervienen un montón de cosas, parroquias, clubes de barrio, los centros comunitarios. Y trabajábamos ahí
muy fuertemente, ¿no? Y habíamos logrado armar 19 grupos juveniles en la provincia, donde realmente nos reuníamos una vez al año en Victoria, me acuerdo, y se trabajaba en talleres, pero no, realmente De se hizo- educación. Sí. Y realmente fue un trabajo, una militancia, una verdadera Una militancia. militancia. Porque yo me acuerdo que cuando ingresaba este tema, y lo teníamos a través de un taller en la escuela que era muy interesante, la reticencia que había en un principio y después lo importante de la falta de información. Bueno, nosotros trabajábamos no solamente con los chicos de la escuela, incluso a nivel primario y secundario, sino con los docentes. Exacto. Hacíamos talleres con los docentes, que realmente eran muy divertidos, ¿no? Porque a los docentes, a los chicos, cuando trabajábamos, le pedíamos que escriban las preguntas. Y esas preguntas que escribían los chicos, se las hacíamos nosotros a los docentes. Genial. Entonces confrontábamos, ¿no? Una docente de un lado y una de otro. Uno hacía de niño, un docente, y le dábamos los papelitos para que le lea la pregunta al otro. Bueno, entre juegos, digamos, realmente se aprendía mucho. Pero es un trabajo militante, como vos decís. Que es una gran mucho forma trabajo, de, mucho trabajo. de aprender, ¿no? Jugando. Exactamente. Entonces, a mí lo que me preocupa de una declaración así, lo que te decía un poquito fuera de cámara, hay gente que está de repente mirando este discurso, porque hizo zapping, por lo que sea. Escucha una barrabasada así, se queda con eso y a veces no siguen informándose. Exacto. Entonces digo, qué peligroso puede ser un Mucho. discurso. Mucho. Qué mucho. peligroso. Y también pensaba en esto. Yo lo escuché al presidente también de la Nación, que decía, bueno, ¿su trabajo va por un lado, sus opiniones por el otro? No. No. Nadie puede ser, a ver, como médico mejor que como persona. Es una cosa que a mí me parece que es así. A mí me gustaría aclarar, si a vos te parece, Sí. ¿por qué nosotros decimos? Porque es verdad que el virus del VIH es más pequeño que el polo de preservativo. Lo que pasa es que el virus del VIH, prácticamente todos los virus, son intracelulares, no están solitos flotando. Perfecto. Están adentro de una célula. Y esa célula, a su vez, sobre todo, para dar un ejemplo claro, cuando hay eyaculación, está en un magma de semen. Y eso no atraviesa nada. Ujú. ¿Puede fallar un preservativo? Sí, puede fallar. ¿En qué caso? Que se rompan, o que esté mal utilizado. Yo quisiera aclarar esto Sí, porque por es favor. importante. Era otro tema. En primer lugar, ¿dónde se compra el preservativo? No hay que comprarlo en ningún lugar que esté expuesto al sol, por ejemplo en un kiosco. Kioscos no, en No. farmacia siempre. En farmacia. ¿Dónde se guarda el preservativo? Porque los jóvenes lo tienen que llevar encima. Es cierto. Jamás ponerlo en el bolsillito de atrás con el calor del cuerpo se degrada. Ponerlo en un portadocumento. Es decir, el calor puede degradar. Y la otra cosa, jamás usarlos con geles tipo vaselina ni ningún derivado del petróleo, porque todos los derivados del petróleo desnaturalizan el látex con el que está hecho el preservativo. Por lo tanto, puede llegar a fallar. Entonces son tonterías, pero digamos, tonterías que me parece que hacen. Pero que uno no las sabe. De- Y recuerdo una vez hablando en un grupo que nosotros preguntamos, bueno, cómo se cuidaban, etcétera, como para que enseñarles. Y había jóvenes que decían, no, yo me cuido muy bien, uso 2. Sí, no, una pavada. Es tremendo, pero es real. Sí, O sí, sea, la es- desinformación, ¿no? Sí, hay mucha desinformación. Sí. Entonces y digo- cada vez hay más desinformación, porque un poco lo que hablábamos fuera de cámara, es que mi impresión que la temática HIV ha desaparecido del espacio, Sí. es decir, es como que no se está visualizando. En algún momento sí se le dio mucha importancia, con por ahí cuestiones en televisión que por ahí uno podía estar de acuerdo, no, pero no importa, pues llevaban al debate en su momento, digo, desde Nación se hacían cortos publicitarios, no hay nada de nada. Nada. Pero insisto, es mentira lo que dijo Albino, es un mentiroso. Ujú. Lo que dijo es perverso. El preservativo sirve, y no solo para el VIH, sino para todas las otras patologías que te estaba mencionando. Claro, y uno también si sigue, que no viene el caso ni se lo recomiendo a nadie, pero si uno termina escuchando todas las declaraciones de él, era una peor que la otra. Sí, una peor que la otra.
Por eso te digo, no es solamente a mí la verdad que Albino nunca me gustó, inclusive antes de esto, pero porque he leído cosas suyas y porque la verdad me parecen muy desafortunadas sus expresiones. Yo lo respeto, porque hay que respetar siempre el pensamiento de otro, pero no cuando hacen declaraciones de este tipo, para mí no son respetables. ¿Dónde podemos encontrar buena información? Hospital San Martín. Hospital San Martín. Hospital San Martín, nosotros estamos desde 7:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hay gente en el servicio de infectología, calle Pascual Palma y Gualeguaychú, entrando por Pascual Palma, ahí, casi en la esquinita de Gualeguaychú, ahí nomás está el servicio. Y si no, cualquier tipo de información o duda, el 0800 que tenemos en el servicio, pueden llamar de cualquier lado en forma gratuita, 0800 55 50 450, y cualquiera de las personas que está ahí le puede dar información. Con respecto a los análisis de HIV, ¿uno puede ir a hacérselos en forma gratuita? En forma gratuita y voluntaria. Y sin dar nombre y apellido. Lo que sí pedimos a veces es que, por favor, dejen algún teléfono o algo, porque sucede que a veces da positivo y no tenemos datos para informarle a la persona. ¿Cómo es el efecto ventana? No es un efecto, es un periodo. Un periodo. Cuando el virus ingresa al organismo, se toma un tiempo hasta que el organismo pueda fabricar los anticuerpos contra ese bicho que entró. Para que esos anticuerpos se puedan titular en el laboratorio, es decir, que sea una cantidad suficiente para que el laboratorio los pueda medir, a veces pasan 2 o 3 meses. Y a eso se llama periodo ventana. El laboratorio puede ser negativo, pero a la larga se va a positivizar porque esa persona sí está infectada. Por eso, cuando, por ejemplo, hay algún accidente laboral o algún tema de violación, se pide en ese momento un estudio, pero se vuelve a repetir, obviamente, a los 3 meses. Y en el caso, por ejemplo, yo voy a hacérmelo voluntariamente porque quiero saber. ¿Ahí sería recomendable hacerlo por las dudas después de ese periodo también? No te entendí la pregunta. Si yo me voy a hacer hoy un análisis, y ¿me recomendarían hacerme después, dentro de 6 meses? Si te da negativo y vos no tuviste ninguna situación que crees de vulnerabilidad, no de riesgo, de vulnerabilidad, te lo repetís. Pero si no, no tiene mucho sentido. ¿Por qué digo esto? Porque una persona con VIH no infecta a nadie si no es por 3 formas, nada más. O relaciones sexuales no protegidas, madre infectada embarazada a su hijo, o aquellas personas con problemas de drogadependencia, fundamentalmente en forma endovenosa. Pero también, digamos, ahí se mezcla un poco el tema porque a veces pierden un poco la chaveta, claro, y en general después terminan infectándose por relación sexual. Bien. Pero eso son las 3 formas que hay sí, de ingreso del virus al organismo de una persona. No existe otra. ¿Y en el caso, por ejemplo, de los tatuajes? No pasa nada. No, ni tatuajes, se pueden usar las hojas de afeitar. Yo en el consultorio tomo mate con mis pacientes, no hay problema. No. A ver, al principio se hizo un falso concepto cuando se hablaba de riesgo, por eso yo no quiero usar esa palabra. Bien. Entonces se tomaba como que el riesgo era la persona que tenía VIH hacia nosotros que por ahí no lo tenemos. La cosa es absolutamente al revés. Como la persona que tiene VIH, si llega a un estadio, digamos, avanzado de la patología, ¿cuál es la afectación fundamental del VIH? El sistema inmunológico, se le cae. El sistema inmunológico, el de defensa de nuestro organismo. Sí. Entonces, nosotros somos un riesgo para esa persona, si estamos con gripe, pero se dio vuelta, ¿entendés la cosa? Sí, te es decir, perfecto. Que el riesgo no es la persona con VIH, el riesgo somos nosotros para la persona con VIH. La persona se encuentra vulnerable. Tal cual. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias por ayudarnos a entender, a clarificar y a informarnos. No, por favor. Gracias por el espacio. Seguimos en Día a Día con más noticias.